entiendo como la vez pasada que primero va a ser una ceremonia que no se graba, ¿verdad? Sí. Sí, pues Sí, yo no. creo que sí, ¿no? Sí. Ajá. Cuando ¿Sí la digas cómo, grabamos o no? bueno, igual no va a haber mucho que grabar, porque va a haber Ok. silencio, va a haber como un taller, vamos a hacer como un taller Si no la chiquito. grabamos, entonces, es la pregunta. Pregunta si la Sí. grabamos. Entonces, no la grabamos. No la grabamos, ok. Entonces no grabes todavía, Milo Casiel, no sé quién está. Pueden abrir los ojitos, bueno, Ay, sí, pueden por favor, abrir los recíbeles. ojitos, pónganse cómodos, cómo se sienten, no se marearon. Los que cerraron los ojitos, por supuesto. Los que lograron conectarse con el cosmos y las 4 direcciones, con el Pachamama, con la Pachacama y con todos los elementos. Pueden compartir. Si quieren compartir o desear o decir algo, vamos a dar unos 5 minutitos nada más. 5 minutitos para quien quiera compartir, si sintió algo, cómo le sintió. Y si no, nada, no pasa nada. Continuamos. Vamos a dejar unos 5 minutitos ahí para si alguien quiere compartir. Pues en lo que se animan, yo sentí como la expansión que suele uno sentir al conectarse, pero muy curiosa porque nunca lo había hecho con las 4 direcciones y entonces eso fue una sensación, una percepción distinta. Muchas gracias. Yo también sentí muy extraño, como entrar a otra dimensión. Muy interesante, muchas gracias. Qué bueno. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, yo comento, yo entré en una relajación que tengo un sueño tremendo. Gracias. Bueno, también pasa, sí, qué bueno. Sí, Parte también de la gracias. vida. Pues muchas gracias. Yo también vi un color como morado, lila, y me sentí con mucha calma y al final como que dormité. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yo sentí mucho el agua y me siento muy feliz. Como me dio mucha alegría, mucha felicidad. Gracias. Yubeychani. Parece que son los que quisieron compartir. Sí, ¿Verdad? exactamente. Y son los 5 minutos, entonces muchas gracias a quienes compartieron. Y Porque bueno, te decía José María que sería importante ahorita para la grabación que presentarlos, ¿no? Antes de que retomen, ¿no? bueno, Para que muy bien. quienes se ubiquen en el video suelto se den cuenta, ¿no? Entonces, bueno, Bien. estamos en el seminario del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos en la segunda sesión sobre el Sentipensar Quichua, ¿no? Y están acompañándonos por segunda ocasión José María Bacasela y María Gabriela Albuja, que están hablando sobre el pensamiento quichua desde su propio lugar en Saraguro, Ecuador, ¿no? Y pues tienen la palabra para seguir conduciendo la sesión. Gracias. Gracias, Pedro. Y gracias a todos y todas.
Muy bien, Gabriela. Muchas gracias también. Buenas noches a toditos y toditas. Y qué gusto estar otra vez con ustedes. Entonces, por favor, Milo, si es que nos permites compartir pantalla. Ya está habilitado, ¿eh? Ya está, perfecto. Muy bien. A ver. Estoy viendo dónde le pongo a la pantalla. Ya. Eso ahí creo que estamos bien. Ya. Bueno, el tema de hoy que queríamos compartir es Yachay Causay, vida de sabiduría. En la charla hace 15 días hablamos en forma general un poquito más como de la... Disculparás, Pedro, pero yo voy a seguir hablando de la cosmovisión. No te gusta la palabra, pero bueno. Desde la cosmovisión de los pueblos, y en ese sentido en una forma bastante general y la ubicación. Y ahora queremos ya enfocarnos específicamente en el Yachay Causay. ¿Qué es el Yachay Causay? Y que es también el nombre de nuestra propuesta, de nuestro proyecto, de nuestra comunidad de vida que hacemos aquí en Saraguro y que desde aquí queremos compartir esas experiencias. Entonces, Yachay Causay es una vida de sabiduría, donde todo ser tenemos adentro ya los genes y el ADN de la sabiduría como seres humanos. No necesitamos que nadie nos enseñe, sino que somos nosotros quienes aprendemos de la vida cuando no nos desconectamos de la naturaleza, cuando no nos desconectamos del cosmos, cuando no nos desconectamos de la tierra, cuando caminamos conscientes, cuando practicamos nuestro propio idioma, porque ese idioma también, el idioma, es fundamental en cada una de las culturas, que representa prácticamente a todo el conocimiento, la sabiduría, la práctica y la vida de esos pueblos, ¿no? Entonces, por eso Yachay Causay es vida de sabiduría. Es simplemente un vivir en el paso del tiempo que estamos por aquí. Pero esa vida no es solamente de nosotros, que somos un granito de arena en ese largo tiempo, en ese infinito tiempo de la vida. Y que recolectamos sabidurías anteriores de muchas culturas y especialmente del origen de nuestras culturas, en el desarrollo de muchos aspectos para mantener un equilibrio y una equidad como humanos en este planeta y también con el cosmos y con la madre tierra. Y decimos también el tema de reconstruyendo el Tahuantinsuyo para la reconstrucción del Tahuantinsuyo, porque estamos conscientes que hace 535 años prácticamente un sistema de vida así relacionado, holístico, integrado, fue destruido. Y al ser destruido, muchas cosas se perdieron y los pedazos están dispersos por diferentes partes. Y entonces hay que comenzar a reconstruir. Tal es el caso que como cuando nos impusieron la religión católica, y al imponernos una religión, y al imponernos una religión ajena, una religión desconocida, porque nosotros teníamos nuestra propia espiritualidad, no entendíamos de lo que se trataba de la religión de ellos. Pero teníamos nuestra espiritualidad, teníamos nuestros dioses, nuestras diosas, nuestras huacas. Y así, con la extirpación de las idolatrías, prácticamente fueron convenciendo, y así hasta hoy en día, ya prácticamente casi todos hemos olvidado y nos hemos acostumbrado incluso
a bautizarnos, a ponernos nombres de santos, a celebrar con misa las ceremonias, y hemos olvidado nuestras ceremonias, nuestros rituales, nuestras celebraciones. Y en ese sentido es un reiniciar, un recomenzar nuevamente. Geográficamente, todo el tiempo, espacio, nos partieron y nos dividieron también. Nos pusieron nombres de países, nos pusieron límites donde se pelearon. Cuando la tierra es de todos, cuando la madre es de todos. Más adelante luego tal vez topamos algunos puntos más específicos dentro de esto. Más adelante en la colonia, bueno, como nosotros nos dijeron que éramos incivilizados, analfabetos, ignorantes, animales. Entonces, por una parte, felizmente, lo entendieron así. Y yo bendigo esa situación porque gracias a esto todavía estamos vivos, o sí todavía pudo perdurar la sabiduría y el conocimiento y las técnicas de nuestros ancestros. Porque si nos hubieran metido así como nos metieron la religión católica desde un principio, la educación, tal vez ya no existiéramos. Entonces más tarde ya en la colonia, prácticamente a través de la educación, nos dijeron que tenemos que aprender a leer y escribir, y nos indicaron símbolos y olvidar de la forma de la lectura y escritura y de la comunicación que nosotros teníamos con los animales, con los seres del más allá, con el cosmos, con el agua, con las piedras. Eso nos hicieron olvidar para aprender las letras, para aprender a leer, para aprender a escribir, desde un enfoque occidental. En la matemática nos enseñaron los valores, nos enseñaron que hay cantidades mayores, menores, quienes pueden ser más y quienes pueden ser menos. Y desvaloraron la matemática del Tahuantinsuyo, que ahora se está retomando o investigando las formas del aprendizaje de la matemática que se realizaba a través del juego y sin tener que tener valor. Y eso fue fundamental también para la vida y para la economía de los pueblos de América. Entonces, otro tipo de matemática. En esto María Gabriela explicará un poco más sobre esto más adelante. En las ciencias naturales, que para nosotros todo era vida, todo era dual, todo elemento es dual, masculino y femenino, y todos tenían vida y con todos se podía comunicar. Nos enseñaron que se dividían en seres vivos y seres inertes. Al principio incomprensible, y luego pues como que también nos impusieron a que tengamos que aprender que son seres vivos y seres inertes. Y a través de esa educación igualmente nos han enseñado cosas de otra cultura. No quiero desvalorar, tal vez sirva para esa cultura, pero nosotros teníamos nuestros propios conocimientos y nuestra propia sabiduría dentro de las ciencias. Y lo de las ciencias sociales que ya decía, pues, la división de los países, la pelea por la tierra, la destrucción de la tierra y la madre tierra. Entonces, todas esas cosas, todas esas destrucciones, tanto en la espiritualidad, en lo político, administrativo, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la lengua, en las costumbres, en las tradiciones, en las celebraciones y todo eso, desbaratado todo ese sistema,
pues apuntamos ahora al sistema capitalista, al único que nos han impuesto, incluso ya dentro de nosotros como comunidades indígenas mismos también, a pelear por un poder, a pelear por un puesto dentro de una escala piramidal y a olvidar del servicio, como se dan ahora en la cuestión de las políticas. Al pasar por el sistema educativo aprendimos que esa es la forma prácticamente social de integrarse a la sociedad, a un Estado. De las instituciones, de las alcaldías, de los gobernadores, de los concejales, de los prefectos, de los presidentes, vicepresidentes, las asambleas, los poderes del Estado prácticamente. Y esa ambición nos está haciendo cada vez más perder. Entonces, frente a esa situación, nuestro compromiso es retomar y vivir, no predicar, sino vivirlo en la práctica. Y entonces ahí Yachay Causay es vida, o sea, estamos viviendo, practicando y desarrollando aprendizajes y ojalá podamos llegar a adquirir algún grado de sabiduría, porque iniciamos un proceso de construcción de esa sabiduría. Y ahí tiene sentido nuestro proyecto Yachay Causay, que es un espacio donde comenzamos que los niños y padres de familia iniciemos la descolonización, la transformación y el creer que somos una cultura de paz, que no queremos pelear con ningún otro sistema, con ninguna otra cultura. Que nos conozcan o quieran aprender, bienvenidos. Si no quieren, por lo menos déjenos vivir en esa paz y en esa tranquilidad y en esa relación con todos esos elementos de los que acababa de decir. Bien, Gabriela. Muy bien. Yo tengo aquí la imagen de este dibujo de un quipucamayo, un dibujo realizado por Guamán Poma de Ayala, un cronista que dibujó mucho. Entonces, a partir de esos dibujos podemos ver, este es el que ellos llamaron el visitador, que realmente es uno de los administradores económicos de Tahuantinsuyo, que llevaba un registro en nudos. Un registro en nudos de cantidades y también de palabras. La escritura del Tahuantinsuyo era alfanumérica. Entonces, los números representaban también sonidos consonánticos, solamente consonánticos. No se necesitaba escribir vocales porque al acostumbrar tu mente a solamente utilizar sonidos consonánticos, podían leer como nosotros leemos, pero nosotros sí necesitamos las vocales para leer. Entonces aquí ellos anudaban, el número de nudos correspondía también a los sonidos. Y así podían no solamente aquí guardar números, sino también guardar letras y guardar historias. Entonces, en cada hilo va registrada un registro que puede ser numérico o de palabras. Y entonces así iban a ver, registraban todo lo que cada pueblo entregaba para la Culca, que era la reserva de alimentos, para el Inca y para otros pueblos. Un poquito sí dijimos la vez pasada cómo producía un pueblo y sus excedentes iban para otros y así ellos también recibían los excedentes de otros. De esta manera podían tener alimentos de todos los pisos climáticos y también se llevaban al Cusco los alimentos de todos los lugares. Entonces tenían una alimentación balanceada, organizada y que era a partir del trabajo de personas de muchos lugares. Entonces de eso también energéticamente les hacía fuertes y les hacía unidos y les permitía ser comunidad. Y aquí debajo de ese equipo que tiene Quipucamayo está la Yupana Inca. La Yupana Inca es un instrumento maravilloso para contabilizar. En este caso, esta Yupana tiene 5 cifras. Es
Las cifras son de manera horizontal. Entonces tenemos las unidades, las decenas, las centenas, los miles y las decenas de mil. Que además en el nombre en quichua sí tenemos Shuk, Chunga, Patzaj, Guaranga y Chunga Guaranga. Y la forma de contar es muy, ¿cómo se puede decir? Muy vital, porque cuentas, ¿no? Hasta el 9, luego dices 10, y luego tienes 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 2 dieces y 1 es la forma de decir en quichua. Chunga shuk, chunga ishka, chunga kimsa, y luego tienes ishka y chunga shuk. Entonces, se puede contar de esta manera cuando tienes los números colocados fichitas en los espacios. Si miramos aquí tenemos los números que hay, por ejemplo, en las unidades es el 1, el 2, el 3 y el 5. Y no hay el 4. Y si es que hemos escuchado de la numerología que ahora dicen los números Fibonacci, no sé si han escuchado de esa forma de numeración. Los incas tenían en su mente este tipo de números que está en la producción numérica de la naturaleza. Entonces, tenemos el 1 y el 2. El 2 le contiene al 1. Luego tenemos el 3. El 3 le contiene al 2 y al 1. Luego tenemos el 5. El 5 le contiene al 3 y al 2. Entonces, es una serie numérica que tiene que ver con la cosmovisión de este pueblo. Y entonces no tenemos aquí el 4. Y sin embargo, igual, el momento que queremos, por ejemplo, escribir 85, tendríamos en las decenas el 5 y el 3, es una forma de decir 8, y acá el 5. Entonces, esto, si bien, como vimos aquí, habían yupanas hechas en piedra, habían taptanas hechas en piedra, pero esta simplicidad de la yupana, que podía servir para contar millones y billones, porque lo único que tenemos es que añadirle más filas, eso podía hacer el administrador tranquilamente en la tierra con un palito, o como yo les digo a mis estudiantes para que suene más ilustrativo, puedes dibujar una yupana con el dedo gordo del pie en la arena y ya tienes tu instrumento de contabilidad. No necesitas piedra, no necesitas nada, simplemente, así como nosotros cogemos un papel para hacer una cuenta, ellos rayaban a yupana y con piedritas podían hacer cuentas. Entonces nosotros hacemos sumas de la cantidad que quieras de dígitos. Podemos hacer, la yupana que tengo aquí en el Yechecausa tiene hasta 100,000, porque hice en tela y el tamaño de la tela me daba para hacer hileras hasta centenas de miles, así que le puse la hilera de aquí. Y cuando quieren hacer números exorbitantes, ponemos una yupana encima de la otra y hacemos números gigantes. Y podemos hacer sumas de 10 sumandos, no hay ningún problema. Y para que los niños no se confundan, usamos cuentas de colores distintos. Pero se puede hacer. Y también entre los materiales que tenemos aquí, tenemos el Nepohualtzin de ustedes, que mostraba la compañera la otra vez, igual tenemos la misma versión que nos mostraron en la pantalla. Y creemos que entonces es que hacemos matemáticas con materiales diversos y de pueblos originarios, también nuestra mente se va ampliando y vamos a volver otra vez a tener esa mente holística y una matemática multidireccional. Y, por ejemplo, nosotros en la Yupana manejamos el sistema decimal, pero ustedes en el Nepohualtzin manejan un sistema bidecimal. Y los chicos que se manejan con este material concreto y que aprenden, no tienen ningún problema de cuando manejan el Nepohualtzin saber que es bidecimal. Cuando manejan otro tipo de ábacos de otros pueblos originarios, saber que tiene base 15 o que tiene base 5. Y con la práctica, así en la mesa, jugando, vamos ampliando nuestro cerebro. Entonces, para nosotros es muy importante que neuronalmente vayamos contactándonos con esta vida antigua que era de mucha sabiduría. Entonces, cuando decimos cómo en la práctica nos reconstruimos, esa es una de las maneras como nos reconstruimos. Vamos a ver otras maneras como nos reconstruimos. ¿Qué implica reconstruirnos?
Implica volver a pensar holísticamente. Hablamos nosotros de memoria celular, porque tenemos que recordar cómo se camina cuando eres runa y caminas sobre la tierra. Cuando eres un nativo de la tierra, cómo se camina, cómo se duerme, cuál es la relación real con las plantas, con los animales, con el cosmos y con las otras personas. Creemos que cuando nos reconstruimos y transformamos de esta manera, vamos a poder otra vez encontrarnos con la telepatía o con formas comunicacionales que existieron y que permitimos que se nos corten por haber comenzado a vivir la cultura de otros, por creernos el cuento de otros y por dejar que se aliene nuestra mente y nuestro pensamiento. Cuando hablamos de recordar cómo se camina, recordar cómo se duerme, lo hacemos desde el interno, desde el encuentro con uno mismo, en las maneras como lo hacían los yachas y los chamanes de los pueblos nativos. Que si es que necesitamos un ritual o una ceremonia con las plantas mágicas, pues lo hacemos, porque eso es lo que nos permite hacer eso. Y si no, ¿qué es lo que se hace ahora? Acudir al psicólogo para que te enseñe a caminar de otra manera, para que te haga reconciliar el sueño, para que te enseñe a hablar. O sea, hay terapia de lenguaje. Entonces, cuando nosotros tenemos niños, por ejemplo, con problemas de lenguaje, teníamos ayer una cita con unos papás, dice, ¿será que les llevo al terapeuta? No, atiéndele con amor, escúchale cuando habla, cuéntale cosas tuyas, háganse preguntas en familia y compartan los sentimientos de ustedes y que él pueda compartir sus sentimientos. Cuéntele de sus miedos, de sus dolores y que él también pueda abrir su mente y abrir su corazón y contarles de sus miedos y de sus dolores. No necesitamos terapia de lenguaje, necesitamos escucharnos, necesitamos conversar, necesitamos expresar y permitir que los otros se expresen. Necesitamos que nos importen los demás y también interesarnos de los demás. Esa es una manera de sanar y de mantenernos contactados. Si es que tuviéramos un calendario hecho por los pueblos originarios, se parecería a este. Un calendario vivo, un calendario en el que no solo estén los meses y los números, sino cuál es el tiempo de fecundidad femenina, cuándo es el tiempo de fecundidad masculina, qué pachas son masculinos, qué pachas son femeninos, cómo es nuestra relación con los equinoccios, cómo es nuestra relación con los solsticios. Hemos recreado desde la cosmovisión andina esos calendarios y que son distintos en cada lugar, no son iguales, porque tiene que ver con cómo vive tu pueblo, en qué momento en tu pueblo es verano, en qué momento en tu pueblo es invierno, y qué son las actividades comunitarias que se realizan, y cuáles son los tiempos. Nosotros les llamamos en quichua a los pachas. ¿Y cuáles son los pachas? Entonces, los pachas duran 3 meses del calendario gregoriano, y en los pachas nos preparamos para un raimi. Entonces, así tenemos, por ejemplo, 4 pachas, 4 raimis, y cuál es la relación que tienen con la vida. El Culiapacha es un tiempo femenino. Se terminaron las cosechas, se festejó bien y se bailó el Inti Raymi, que es la última celebración del año ecológico, el año agroecológico, que es el 21 de junio. Luego del 21 de junio, la tierra descansa. Descansa y se prepara para recibir nuevamente la semilla. Hacemos aporques de la tierra. Tenemos también las cañas del maíz desintegrándose en la tierra para que se pueda nutrir de aquello que produjo y de aquello que fue parte de ella, regresan los nutrientes y luego celebramos ya
el Collarraimi. Y el Collarraimi requiere una preparación. La preparación para el Collarraimi, que es una celebración femenina, consiste en contactarnos con la limpieza de nuestras aguas, contactarnos con nuestra semilla, como seres humanos, contactarnos con la semilla femenina y la semilla masculina, y plantearnos propósitos. ¿Cómo queremos que sea este nuevo año agrícola? Y así hacían los pueblos originarios. Entonces, en el Collarraimi nosotros planteamos ya y sembramos, además de sembrar las semillas, además de sembrar nuestras chacras de maíz, en el que también hay otros productos, porque la siembra asociada era propia de nuestros pueblos. No se sembraba como siembran ahora las grandes empresas, solo maíz, por acá, solo frijol, sino que nosotros sembrábamos un sembrío asociado de maíz, frijol, haba, quinoa, papa, oca y melloco, en el mismo espacio y a la vez. Y esos productos tienen distintos tiempos de cosecha. Entonces, de la misma chacra que tienes, que necesita 9 meses para que salga el maíz, tienes los otros productos que ya vas cosechando durante el año, ya te vas nutriendo esos otros productos hasta que el maíz sale. Y eran tan grandes los sembríos que el maíz avanzaba para dar la vuelta todito el año. Entonces también damos importancia a sembrar, porque si sembramos, tenemos buen alimento que comer. No podemos ser dependientes de comprar alimento. Y si a nuestros pueblos les funcionaba vivir así, elegimos vivir así. Entonces, este Collarraimi es la celebración del querer vivir de la tierra, de la relación que tenemos con la tierra y con la mama. La tierra como madre y la tierra como posibilidad de renacer las veces que sean necesarias. Esa celebración se hace de noche, al amanecer, cerca de fuentes de agua femeninas. Hablábamos en la reunión pasada que todo está en el mundo andino relacionado en masculino y en femenino, en las aguas femeninas y las aguas masculinas. Esta fiesta se hace en una vertiente que es de aguas femeninas y antes de que salga el sol. José María quiere acotar algo. En el mundo andino, todos los días son días de celebración. Todos los días se hacía fiesta y se hace fiesta. Pero es una celebración con el logro de un objetivo. Terminas una arada, terminas una siembra, terminas un aporque, terminas construir una casa, terminas construir una vestimenta, y se merece fiesta, y se merece celebración. La celebración con un ritual en agradecimiento a los dioses, en agradecimiento a toda esa integridad, y también con mucha bebida y mucha comilona, bendiciendo todo esto. Entonces, un poco introduciendo a eso. Entonces, para que tenga sentido los reimis. Entonces, hay reimis pequeños, reimis diarios o semanales, o quincenales o mensuales. Pero los grandes, los que prácticamente se celebraban y que tienen ya relación con todo el sistema, son estos 4 reimis que presenta María Gabriela. Y es fundamental esto del Collarraimi, a más de lo que dijo María Gabriela, que es también, algunos le llaman como el Cuyarraimi, que es el tiempo del amor, del amar a la tierra, del cuidar a la tierra, de volver a energetizar. Por ejemplo, aquí relacionamos cuando una mujer da luz, tiene 40 días de cuidado dentro de la casa, con comidas especiales para que se refortalezca ese cuerpo, para que llene nuevamente de energía y pueda alimentar a ese nuevo ser. Entonces, de la misma manera, a la madre tierra, pues hay que cuidarla, hay que ponerle abono, hay que aporcarla, hay que moverla para volver a sembrar nuevamente esto que dijo María Gabriela, esta integración que se autoprotege. Entonces no necesitas químicos para la siembra,
se siembra de forma natural, porque si un producto da ciertos minerales o propone a esto, igual la floración y las hojas protegen de ciertos insectos, y entonces en una forma integrada, en una forma así integrada de diversos vegetales, se autoprotegen y dan la alimentación prácticamente a lo largo de este tiempo del año. Entonces, de la misma manera debe ser nuestra vida aquí integradamente entre todos, entre todas las energías, plantas, animales, piedras, tierra, fuego, aire, personas, cerros, montañas, lagunas. O sea, no se puede hablar por separado. Íntegramente nos fortalecemos, íntegramente tenemos esa vida armoniosa, esa vida equilibrada, esa vida relacionada. Lo que a diferencia que con el otro sistema prácticamente nos parten y nos vivimos una vida artificial, como decíamos en la charla anterior. Eso quería aportar en esta parte del collar ahí. Sí, también contarles que este collar Raimi corresponde para Saraguro, para el hemisferio sur, al equinoccio de primavera. Nosotros tenemos la primavera en septiembre. Ustedes tienen la primavera en marzo. Entonces aquí para nosotros comienza el año en el terminar del invierno, de las cosechas, comienza nuestro Pacha, que les decíamos del Collapacha, y ya celebramos la siembra en el Collarraimi. Entonces en el equinoccio de primavera. Y ahí comienza el Capac Pacha. Una vez que celebramos un Raimi, comienza el siguiente Pacha. El Capac Pacha es el Pacha donde se va gestando el poder, se va gestando el Lushai, el poder desde adentro, las posibilidades. En este Pacha va creciendo el maicito pequeñito y va tomando fuerza en el crecimiento y va tomando el poder de la tierra y se va haciendo robusto. Y cuando está a una altura que nos da las rodillas, ya le deshiervamos los hierbajos que pueden estar creciendo, le aflojamos un poco la tierra, luego enterramos la plantita, le ponemos tierrita así a unos 30 centímetros del suelo para que puede estar bien robusto ese tronco y crecer fuerte y crecer bien sostenido a la tierra para los grandes ventarrones que vendrán después en otros meses. Y así nos preparamos para celebrar el Capac Raimi. En todos los reimis hay una preparación del ser humano. O sea, no es que hay que celebrar porque hay que celebrarlo o hay que derrochar energía. Entonces, primeramente hay ayunos que se pueden hacer, ciertos granos que se deben comer, ciertas actividades que tienen que fortalecer físicas y psíquicas que tienen que realizarse. ¿Con qué fin? Con este fin del Chuyanchacuy, del Chaninchacuy, el Jambicuy y el Conyacuy. Este es un proceso en la construcción del Tahuantinsuyo. Entonces, este Chuyanchacuy, Chaninchacuy, Jambicuy y Conyacuy son como para prácticamente ir siendo más claros, más puros, más limpios y más conscientes de todo. Y esto se puede relacionar a las investigaciones de las 4 partes que tiene el cerebro, o las 4 partes que tiene el corazón. Entonces, esto va relacionado así, o sea, íntegramente. Entonces, cada vez, o sea, en esa preparación tiene que cada ser humano, tiene que procurar estar más limpio, más puro, más claro y más consciente. Cada vez para poder tener conciencia de la naturaleza, conciencia de las plantas, conciencia de los animales, conciencia de todo el cosmos, conciencia de la familia del Ayllu, del Uchuylla Ayllu, que sería la familia, la pequeña familia, del
Hatun Ayllu y del Mayhatun Ayllu. Esa celebración del Caparraimi es masculina. El Raimi o la fiesta se hace durante el día. El ritual se hace a las 12 del día. Así viene haciéndose desde hace miles de años. Y la fuerza es del sol. Si en el Collarraimi era la fuerza del amor y de la luna, en el Caparraimi es la fuerza del sol, la fuerza masculina y el poder. Y aquí también cuando investigamos cómo era la preparación de los jóvenes para el Caparraimi, veíamos que se preparaban los jóvenes que podían ser incas y otros jóvenes que iban igual a tener poder dentro de esta mancomunidad inca. Entonces ellos se preparaban de formas severas. Una preparación era vestirse como mendigos e ir a las comunidades a ver cómo les trataba la gente, para ser humildes, para que no crean que cuando sean incas podían ser unos déspotas, sino que tenían que ganarse la confianza de las personas desde la humildad y hacían prácticas de humildad. Tenían que hacer prácticas también guerreras de valentía, tenían que hacer prácticas de conseguir alimento en la naturaleza sin ayuda, sin apoyo, y demostrar que ellos podían vencer obstáculos. Entonces, ese tiempo, hasta llegar al Caparraimi, celebramos eso, la posibilidad de haber adelantado nuestros propósitos que hicimos en el Collarraimi en septiembre y demostrarnos a nosotros mismos cómo habíamos avanzado en eso y compartir en el ritual que hacemos en la comunidad lo que hemos avanzado hasta esa fiesta. Entonces, de esta manera es lo que José María decía, es una celebración del deber cumplido, una celebración del propósito cumplido. Claro que en este pacha, en este momento, no está ya cumplido el propósito, pero igual como hemos enterrado al maíz para que esté fuerte, también vamos haciendo todos los ejercicios necesarios para que el propósito nuestro, que se cosechará en junio, esté teniendo un buen rumbo. Y eso hacemos en las diferentes áreas de la vida. Igual también en los espacios de aprendizaje que estamos ahorita teniendo con esta cosmovisión andina, también es un momento de hacer unas exposiciones de cómo va tu propósito, cómo van tus proyectos, para que todos nos estiremos, que hasta diciembre llegamos con nuestros propósitos y proyectos ya bien adelantados. Son procesos. Entonces, para llegar, o sea, para llegar al Inti Raymi, a la cosecha, como se vio, se tuvo que preparar la tierra, luego sembrar, que crezca la primera plantita, había que deshiervar, y ahora ya estamos en el aporque de esta plantita que va fortaleciéndose. Es un proceso, pero es un objetivo cumplido en ese espacio-tiempo. Entonces vamos avanzando ya. Y mientras va haciendo, va también relacionado con la espiritualidad. O sea, no va aparte, no es que la espiritualidad sea aparte. Y por eso ciertas niñas o ciertas señoritas hacían loas al maíz y se denominaban Sara Awis, que eran los que declamaban prácticamente al maíz. O sea, en una relación de comunicación con las plantas. O sea, comunicaban, agradecían, le decían, o sea, como en el ser humano decir a un hombre o decir a una mujer, qué bonita, qué linda que eres, o qué lindo que eres, qué bello, qué maravilloso. Entonces también se hacían así poesías para decir a las plantas lo maravilloso que están. Y aquí recientemente, investigando así, encontramos que incluso cuando no se ponía bonito y has dado un trabajo, bueno, una forma era de castigar a esas plantas que decían con una rienda bendita, a castigarle a esa planta que ¿por qué eres tan ocioso? ¿Por qué estás siendo ocioso? ¿Por qué? ¿Qué va a comer mis hijos si tú no produces? Y entonces dentro del maíz caminaban y castigaban como para que pueda fortalecerse esa planta, ¿no?
pero con todo corazón, con todo cariño igual. Le daban eso. Y había personas que hasta ahora, yo no he visto esto, pero en la investigación, en el cuento que nos dicen cómo hacían estas familias, otras personas, que algunos no creían y se reían de que qué va a ser, o sea, qué va a suceder. El siguiente año no había espacio donde estaba de tanta abundancia de la producción de eso, o sea, funcionaba y daba resultado, y era como la parte de la creencia que se tenía en esta forma de relacionarse y de comunicarse con las plantas, ¿no? El Capahuambra es dentro de los seres humanos, una parte muy importante, como decía María Gabriela, de pasar por la humildad, de tener la valentía y, bueno, diferentes aspectos, diferentes procesos de la relación, del manejo de las emociones del ser humano. Pero lo más fundamental aquí es que tú tienes que... Todos los males comienzan por el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a no poder, el miedo a que no le salga o no nos salga, el miedo a la muerte, el miedo a un animal que te haga daño, el miedo a todo. El miedo nos agarra, el miedo a la noche, y todos los miedos. Entonces es importante que se trabaje con esta emoción del miedo, el no tener miedo, el tener la seguridad. Y la conexión con el cosmos, de que tampoco, o sea, no como ahora, no tengo miedo y me siento héroe y me siento el dueño del planeta, del mundo, el Dios que prácticamente, no, en el sentido de que no tengo miedo, pero a la vez ese no tener miedo está en la relación con ese macro, que me siento muy pequeño, que me siento nada más que un elemento chiquito de todo este conglomerado, de todo este universo, este planeta que tenemos. Podemos ir al otro. Sí. Y una vez que terminamos de celebrar el Capagraimi, que es el solsticio de verano, comenzamos a prepararnos para el Paucarpacha. Entra el Paucarpacha, el tiempo Paucar, y la preparación para el Paucarraimi. Este Paucarpacha otra vez es un tiempo femenino. Es otra vez un tiempo de preparación para recibir las primeras mieses de la tierra. Y claro, estas fiestas, estas celebraciones, les dijimos la vez pasada y ahora no les hemos dicho, corresponden, la religión católica les ha hecho corresponder a momentos que la iglesia tiene para celebrar. El Collarraimi es en el tiempo del festejo de la Virgen de las Mercedes. El Caparraimi corresponde a la Navidad. Y ahora el Paucarraimi, cuando llegamos al Paucarraimi, que es el equinoccio de otoño para nosotros, en el mes de marzo, para ustedes de primavera, celebramos esto, las primeras cosechas, las primeras mieses, las flores, la floración, el tipo de floración que florece en otoño, porque nosotros no tenemos marcadas las 4 estaciones, entonces tenemos flores de primavera y flores de otoño. Es un tiempo de florecimiento también en el Paucarpacha, en este Pacha de enero, febrero y marzo. Y cuando comienza la Semana Santa Católica, hay una fiesta muy representativa dentro de este Pacha, que es la Supalata. La Supalata es el compartir tamales, que es este pancito de maíz envuelto en una hoja de achira, y las mujeres de las familias preparan los tamales, y en la noche vienen jóvenes, y ahora también se integran ya señoritas, antes eran los hombres los que recorrían, y con música y con comparsas y disfrazados a representar a familias pobres que van a pedir tamales, pero son los mismos chicos de la comunidad y chicas de la comunidad. Dice que antes había familias que recorrían, pero claro, no había ese concepto de pobreza, pero entonces ahora, ya luego de la invasión, ya hubo ese concepto y se dio de esa manera. Y entonces se les comparte los tamales y te entregan semillas y te desean abundancia para el siguiente año agrícola. Y cuando tú no tienes los tamales, no has hecho los tamales
te riegan shirán, que es un tipo de mala hierba que tiene espinas y que riega semilla. Entonces cogen esas semillas y cuando no les dan, riegan eso. Entonces igual es como una evaluación a que tú no hiciste algo para compartir. No estás redistribuyendo, no estás siendo generoso. Entonces te caerá shirán el próximo año. Y las chakras se llenan de estos espinos molestos cuando no preparaste la supalata. Entonces, otra vez es un llamado a la redistribución y a la reciprocidad. Te visitan con música y tú compartes tamales. Entonces, esa es la preparación del Pau Carpacha y llegamos al Pau Carraimi. Perdón, ya. La preparación del Pau Carpacha para llegar al Pau Carraimi. Y el Pau Carraimi otra vez es una celebración nocturna dirigida por una mujer y en la que siempre en esas celebraciones femeninas, si es que hay niñas que están pasando a la adolescencia, niñas que están recibiendo su primera luna, es el momento de hacerles la celebración también. Y aquí, en este momento, es la preparación ya de lo último que tenemos que cumplir de nuestros propósitos y de nuestros proyectos, porque nos quedan solo 3 meses para presentarlos. El último Pacha. Entonces, una vez que festejamos ya el Pau Carraimi, vamos a pasar de Pacha. José María, ¿quieres? Sí. No, ya. Entonces, pasamos al último Pacha, que es el Inti Pacha. El Inti Pacha ya es cuando comenzamos ya a cosechar un poco, comenzamos ya a... En el Pau Carraimi cosechamos fresco, cosechamos los granos frescos. Eso coincide también con una sopa ecuatoriana muy típica, que es la fanesca, que es una sopa de todos los granos frescos. Tiene arvejita, tiene choclo, tiene haba, tiene melloco, poroto, todos los granitos frescos en una sola sopa. Y una vez que ya se cosecha lo fresco, comienza ya a secarse los granos y cosechamos ya, vamos haciendo la cosecha. Y cuando llegamos al Inti Raymi tenemos ya la cosecha hecha. Tenemos ya todo el maíz cosechado, el poroto cosechado, ya tenemos las semillas que guardamos, que secamos primeramente. Estamos secando las semillas cuando nos preparamos para el Inti Raymi. Tenemos que cosechar todo, absolutamente todo. Viene un tiempo de muchos ventarrones y es importante cosechar el maíz antes de que llegue el tiempo de lloviznas frías que podriría toda la cosecha. Entonces, hay que cosechar y hay que ordenar, hay que organizar, y cuando llega el Inti Raymi es el momento de agradecer por todo eso que hemos cosechado, hemos organizado y hemos guardado. Igual en nuestras vidas. ¿Qué hemos cosechado en ese año? ¿Qué tenemos para guardar? ¿Qué tenemos para compartir? ¿Y cómo vamos ahora a entrar en un proceso de descanso hasta el siguiente propósito? Entonces nuestra vida se relaciona con ese ciclo agrícola. Claro, cuando le damos el valor y echamos a ver hacia ahí. Igual el tiempo con los niños y con las familias también tiene esa relación porque nos vamos relacionando desde ahí. Entonces depende de nosotros el descolonizarnos. Depende de nosotros el dar el paso adelante para volver a ser los que somos, para reconstruir nuestras culturas originarias en nuestra vida. Tal vez nunca lleguemos a volver a organizar el Tahuantinsuyo como una mancomunidad, pero el Tahuantinsuyo está vivo en nuestra comunidad, está vivo en nuestra casa, está vivo en nuestra familia, está vivo en nuestra vida. Y una vez que llegamos a la celebración del Inti Raymi, el Inti Raymi es la fiesta más grande de agradecimiento a las cosechas y es la fiesta en el invierno, es nuestra fiesta del solsticio de invierno. Hace mucho frío, se festeja con chicha caliente y la comunidad está unida y otra vez hay reciprocidad, redistribución, y esta es una fiesta masculina. Nuevamente, esta es la Pascua Grande del Sol. Entonces teníamos una Pascua Solemne del Sol en diciembre y esta fiesta del Sol o Inti Raymi, celebración del Sol, el 21 de junio. Y en el calendario católico corresponde al Corpus Christi. Entonces siempre nos persiguen los católicos de la religión católica con sus celebraciones.
Y así se ha dado un sincretismo cultural religioso entre el mundo andino y la Iglesia Católica. Y ahorita también estamos como independizándonos de eso. Estamos buscando maneras de ser nosotros mismos y de activar celularmente y activar mancomunitariamente la vida que queremos tener, la vida que elegimos. Porque también al desaprender y al descolonizarnos, nos toca elegir la vida que queremos. Y mientras hay muchas personas de nuestra comunidad que eligen emigrar a los Estados Unidos para ser empleados y empleadas de otros, porque allá se gana $15 la hora, hay personas que aquí seguimos sembrando la cultura y seguimos con fe de sembrar esta vida que creemos que nos merecemos, esta vida que añoramos volver a tener. Y claro, ahora ya con las facilidades que nos da la tecnología y todo, no tenemos por qué retroceder, pero sí podemos coger todos los valores y lo que vale la pena de aquel mundo que nos quitaron y que está en nuestras manos recuperarlo. Por eso estamos por la recuperación del Tahuantinsuyo. Yupaychani. Bueno, terminamos aquí nuestra exposición para el compartir de algunos participantes más o algún refute a nuestra pequeña experiencia o alguna pregunta, si no estábamos muy claros. Muchas gracias. Pues tienen la palabra todos los participantes, las participantes. Adelante. Buenas noches. Quisiera hacer alguna pregunta. Mi nombre es Lucía Hernández, vivo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en México. Y primero, con mucho gusto de volverlos a escuchar a José María y a María Gabriela. Es muy enriquecedor su información. Tengo dos preguntas. Una para Pedro. No conozco el contexto, pero si no se le llama cosmogonía, ¿cómo hay que llamarle? Que no me entero de esa parte. Y la otra es una pregunta para José María. Si la premisa del mundo andino es la dualidad, ¿cómo cabría el Estado para mejorar la comunidad, el vivir el capitalismo-socialismo? Es decir, o un trueque-tequio, bueno, la palabra tequio es el trabajo en equipo, como el socialismo sería, o el capitalismo como un trueque. ¿Cómo podría estar en esa dualidad de armonía para poder vivir en un equilibrio en ese trabajo que son la dualidad? ¿Cómo lo propone? ¿Vas primero, Pedro, o respondo Pues, yo? Como quieran. Adelante ustedes. Bueno, listo. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, ¿no? Lucía. No, Lucía, perdón. Sí. A ver. Lastimosamente estamos bastante desequilibrados, tanto en el socialismo como en el capitalismo. Y hay unas confrontaciones que se dan entre el capitalismo y el socialismo, para mi manera de ver, ¿no? Es una forma desde el mundo andino como yo puedo ver, al margen de no ser capitalista ni de ser socialista. Porque ahora muchas veces a los indígenas ya dicen que también somos socialistas o somos comunistas. Nosotros no tenemos ese sistema, nosotros tenemos un sistema comunitario que no tiene nada que ver con el comunismo, ni con el socialismo, ni con el capitalismo. Entonces, como le decía, dentro de esa dualidad de armonía que se puede dar entre hombre y mujer, entre dos géneros, tanto de seres humanos como de animales, como de piedras, o como del agua, o como del viento, igualmente hay masculino y femenino, hay ese equilibrio, y se da esa armonía en esa relación, podría darse, o sea, como una posibilidad, pero que yo le veo un tanto utópico, y a veces cuando converso le digo, si podrían entender los capitalistas y los socialistas
en el que llaman los de derecha y los de izquierda, que en lugar de pelearse la derecha con la izquierda, si podrían darse cuenta y tomar conciencia de que la derecha necesita de la izquierda y la izquierda necesita de la derecha, y que con las dos en dualidad, cuando podemos integrar, podemos construir, podemos estar en armonía en lugar de estar peleando como se dan en todos los lugares, si gana la izquierda o si gana la derecha, si gana el socialismo o si gana el capitalismo. Pero para eso necesitamos una reconstrucción primeramente desde nuestro ser, desde nuestro, primeramente tomar conciencia de que soy un elemento al servicio, no un elemento que me sirvo de los demás. Y eso está bien difícil en conseguir, esa conciencia de que soy alguien para servir y no soy alguien para que me sirva. Cuando puedo entrar en esa conciencia, entonces voy a entender de que para servir no voy a poder servir solo, necesito un equipo, necesito a alguien con quien más poder servir. Y cuando yo sirvo, también me voy a beneficiar porque me van a servir a mí también. Y ya no servimos en un plano horizontal. Ya no es que hay alguien que está arriba y alguien que está abajo. Entonces, por supuesto, dentro de la cosmovisión que yo digo, que sigo llamando yo en ese sentido andina, prácticamente no hay Estado. O sea, para nosotros no hay Estado. Entonces no hay alguien quien nos gobierna, no hay alguien que llega queriendo ser como son ahora las campañas de las políticas para llegar a ser presidente, alcalde o prefecto, lo que sea, no sé, en cada uno, con estructuras parecidas, tal vez con nombres diferentes. No tenemos. Por ejemplo, en nuestras comunidades indígenas, nace un ser para servir, entonces piensa en toda la comunidad. Si esta persona no tiene agua, entonces necesitamos agua, hay que hacer una minga, hay que buscar la forma de conseguirse líquido para tener para las casas. Si hay enfermedad, hay que buscar la solución de la salud, del bienestar para todos. Si falta alimentación en alguna familia, pues hay que buscar la forma de compartir para que todos puedan tener que comer. Y como el trabajo es honra, entonces todos tenemos que trabajar por el bienestar. Cuando esa persona tiene ideas, cuando esa persona piensa por los demás, cuando esa persona actúa por los demás, no lo hace con el sentimiento de querer ser un líder, un dirigente, un presidente o lo que sea. Lo hace por el sentimiento y la conciencia que tiene de esta comunidad. Como un padre o una madre de familia que piensa en sus hijos. No está pensando solamente a quién o solamente yo alimentarme o solamente yo estar como autoridad. Entonces, en ese sentido, se gana la confianza y la autoridad en la práctica de este pueblo, de esta familia. Y ellos le eligen y le dicen y le nombran y lo cuidan, por supuesto, porque como tú nos cuidas a nosotros, entonces nosotros te cuidamos a ti. Si tú haces ese trabajo, vas a tener agua, vas a tener alimentación, vas a tener apoyo en tus trabajos, porque a veces dejas a tu familia, te dan el cariño, el amor, y aquí viene el AIN y la reciprocidad. Entonces es un poquito diferente. Yo no sé, ojalá que estuviera equivocado y ojalá que sí se podría dar dentro de este estado entre el capitalismo y el socialismo un equilibrio, pero le veo bien difícil, bien complicado. Como están y como se están dando en guerra y peleándose, le veo bien difícil. Y esa pelea es prácticamente parte de la desarmonía de uno mismo como ser. Y cuando no entramos en esa conciencia de que nos falta armonía primeramente con nosotros, luego la armonía con mi familia, luego para tener la armonía en la familia más grande y luego en la familia íntegra del universo, bastante difícil le veo. Espero haberte contestado y si no... Excelente, José María. Muchas gracias. Ese es el trabajo que hacemos, que debemos hacer, ¿no? Primero empezar con nosotros
Y yo te comentaba acá, en México le llamamos tequio a ese trabajo comunitario de servicio, como lo dices, ¿no? Muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias. Y Pedro, es cosmovisión la palabra que yo preguntaba. Por favor, Pedro. Sí, mira, para no quitar tiempo, simplemente en la reflexión sobre el término, yo considero que ahí hay muchos problemas en el concepto aplicado generalmente y una fuente colonial de pensamiento. Y yo propongo cosmopercepción en el chat del doctorado. Ahí subí unas líneas, ¿no? Para compartir, para quien quiera verlo, pero justamente, por ejemplo, en el caso quichua, como en otros, ¿no? Tal vez el Wixárika, por ejemplo, en México, ¿no? La visión sí es muy central, ¿no? Y entonces ahí hay coincidencia, ¿no? Por esa centralidad de la visión en toda la manera de sentir y de pensar y concebir, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está en el chat el textito y lo pueden ver, ¿no? Hay más reflexiones, pero una para compartir, ¿no? Ahí de por Gracias, qué Pedro. pasar de cosmovisión a cosmopercepción. Sí, gracias. ¿Quién más quiere intervenir, preguntar? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, Maricruz, Silvia y luego Ana. Bien, pues primero que nada, muchas gracias. Me parece que es un poco especial ir asimilando y comprendiendo toda la sabiduría que hoy nos están compartiendo. Y en ese sentido quisiera, si pudieran ahondar un poco más sobre las 4 partes del corazón y del cerebro, que solamente fueron enunciadas como parte del Capac Raimi. Entonces, por favor. A ver. Con el enfoque andino y con el enfoque también del sentir. Tenemos la parte más antigua del cerebro, que es el complejo reticular, ya hablando neurológicamente, en términos neurológicos, para poder tener claro, es el cerebro reptiliano el que tenemos en común con todos los reptiles. Y es el que tenían nuestros pueblos originarios muy antiguos, cuando solamente se defendían y buscaban sobrevivir. Estamos hablando de la edad de piedra, estamos hablando de edades muy antiguas de la humanidad, que luego se fueron complementando con la activación de otros cerebros. Tenemos el cerebro emocional, que es el sistema límbico, en el que abarca el hipocampo y la amígdala, que son las partes del cerebro con las que reaccionamos frente a estímulos emocionales. Está vinculado al cuidado y está vinculado al corazón. Ya cuando tenemos un estímulo, un peligro, ya no salimos corriendo, nos escondemos en las cuevas, sino que ya buscamos cómo entenderlo y cómo poder tener comprensión frente a eso, una comprensión desde el corazón y cuidarnos ya en familia. Ese cerebro, la sociedad y el occidentalismo le prepara a la mujer, le exacerba este cerebro a la mujer. Y por eso la mujer es la que en general se ocupa de los cuidados. Y al hombre le exacerba el siguiente cerebro. Por eso es que hay una relación patriarcal en el mundo. Y por eso es que la mujer se ha quedado muchos siglos en casa. Entonces, esta exacerbación del sistema límbico es típica del mundo de los invasores. En la antigüedad, en nuestros pueblos originarios, hombres y mujeres cuidaban del clan. Hombres y mujeres cuidaban de la vida. Hombres y mujeres se cuidaban entre ellos. Se complementaban con este principio de la dualidad y florecía su vida en conjunto. Entonces, el momento en que Occidente divide nuevamente
la activación de los cerebros entre hombre y mujer, se da la partición, se da la separación, se dan en la vida familiar los divorcios, porque comienza una competencia de hombre y mujer. Y al hombre, con la educación y la iglesia, le exacerba la corteza cerebral, que es el cerebro propiamente humano, que es el cerebro que tiende a trabajar fuera de casa, a encontrar soluciones económicas fuera de casa. Una vez más, se deja la chacra, se deja la posibilidad de producir en familia, de ser autosustentables, porque si vemos nuestros pueblos originarios eran autosustentables, no necesitabas un empleo. Ahora tienes que tener un empleo para vivir. Al menos honrosas excepciones en que volvemos a la idea esta de la vida comunitaria. Pero mientras necesitas un trabajo y un empleo para vivir, estás con la corteza cerebral exacerbada. Ahora también a las mujeres nos exacerban esa corteza. Entonces dejamos de tener la sensibilidad del cuidado y la sensibilidad del bienestar de la familia y comenzamos también a irrumpir contra la armonía del bienestar. Entonces, volviendo a los pueblos originarios, tenían ellos desarrollado el sistema límbico, todos, hombres y mujeres, y la corteza cerebral, hombres y mujeres. Cuando vimos hace 2 semanas, decíamos que en dualidad los líderes y los sabios eran hombres y mujeres. Había Mauta y había la Mamacuna, la que cuidaba de los Ayahuasis, y en la Mauta tenía el Yashayhuasi, que eran familias que vivían de esa manera. Y había mujeres que se congregaban entre mujeres. Entonces ahí vemos cómo un Amauta hombre crecía con los chicos jóvenes. Había la dualidad, porque cada quien tenía roles y funciones, saberes que le hacían más mujer o le hacían más hombre, pero era en torno al cuidado, al sistema límbico, en torno al pensamiento y al descubrimiento y al hacer cosas grandes en todos los ámbitos de la vida, era la corteza cerebral. Y el cuarto cerebro, el lóbulo frontal, es el que nos permite cuidar de todos. Entonces, nuestros gobernantes prehispánicos eran capaces de tener unas mancomunidades gigantes, es porque sabían cuidar del bien común, sabían cuidar de los demás, sabían cuidar de todos. Esto te permite una visión a largo plazo, te permite una visión grande cuando tienes el tercer ojo despierto y el lóbulo frontal activo. Y eso es lo que propendemos también para reconstruir el Tahuantinsuyo, transformar nuestra vida, transformar nuestra relación mente-corazón, la corazón, y mirar por el bien común. Eso va a ser la diferencia. Eso va a permitir que podamos regresar a vivir como los pueblos originarios. ¿Y cómo podemos lograr activar el tercer ojo? ¿Cómo podemos activar el lóbulo frontal y la visión a largo plazo? Lo más duro es que esas partes del cerebro se desactivan, se aniquilan, incluso se vuelven inactivas con el maltrato. El maltrato que sufrimos al ser invadidos, el abuso que sufrimos al ser invadidos y también con el desequilibrio étnico, con lo que se llama el racismo. Ese daño se da justo a nivel del cuarto cerebro. Y entonces no es de gratis, es una coincidencia que las personas de los pueblos nativos y originarios estén perdidas. Muchas personas estén perdidas y no pueden encontrar su cruz del sur. No pueden encontrar su sur para guiarse en la vida, sino que van hacia el capitalismo, van hacia cosas, hacia buscar suntuosidad, hacia buscar dinero, en lugar de buscar por el bien común. La forma de sanar y de transformar es justo buscar armonía interna, buscar ser consecuentes, ser éticos,
vivir con principios, perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás, relajar la mente, contactarse con el corazón, permitirnos sentir. Todo eso va sanando. Y en los que trabajamos con jóvenes, los que trabajamos con niños, es imprescindible trabajar con las familias. Si no trabajamos con las familias y no vamos sanando a la familia, está reproduciéndose la cadena de violencia. Entonces, lo fundamental para tener este cuarto cerebro activado es erradicar la violencia del hogar, erradicar la violencia de nuestra vida y reencontrarnos con la sabiduría del amor y con la sabiduría del cuidado entre todos. Dejar de pelear por las instituciones, que eso hace este cerebro primate con la corteza cerebral exacerbada. Dejar solo de preocuparnos de nuestra familia, que eso hace un sistema límbico exacerbado. Andar huyendo a todo y peleando con todo el mundo, eso hace un complejo reticular exacerbado. Entonces, si nosotros entendemos que no somos reptiles y que cuidamos nuestro cuerpo y su funcionamiento, que es lo que el complejo reticular hace, cuidamos de nuestra alimentación, de la alimentación de la familia, de la alimentación de la comunidad, y todos, hombres y mujeres, nos cuidamos y cuidamos de los demás, y trabajamos, pensamos, actuamos, vamos buscando estas epistemologías antiguas, estudiamos, compartimos saberes. Entonces también vamos activando positivamente la corteza cerebral en su mejor posibilidad, no para pelear como primates, sino para entendernos, crear nueva ciencia, lo que están haciendo aquí Pedro y Josefina, el ser estos taitas grandes de esta nueva forma de pensamiento y de aproximación a nuevas antropologías. Y una vez que podamos tener esa vida relajada y esta posibilidad de pensar en el bien común, pues estaremos actuando desde el cuarto cerebro. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Tal vez un poquito Sí, complementando ahí la parte que preguntaba había que entender un poco la bipartición y la cuatripartición. Entonces, dentro de la cuatripartición, voy a simplificar porque de pronto hay otras preguntas u otras cosas que hablar. En la cuatripartición hablamos de los 4 cerebros, ¿no es cierto? Hablamos de las 4 partes del corazón, y estos no funcionan aisladamente, sino funcionan integralmente, holísticamente. Y no solamente eso, tenemos también los 4 miembros de las extremidades, los pies y las manos. Entonces, todo esto es en una integración, es en una correlación, es en una complementariedad que se da. Las 4 partes del corazón que lo hacemos como el chungo, como el sentir, como el sentipensar al que le llama algún autor. Entonces es prácticamente desde el corazón, en esas 4 partes a los que le llamaron las 2 aurículas y los 2 ventrículos, ¿no? Claro que tienen su función dentro del bombardeo de la sangre y el pase, pero tienen su función también espiritual y su función energética en esta relación con las 4 partes también del cerebro, complementando esa parte en esa parte integral. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Silvia. Sí, buenas noches a todos, a todas. Agradecer la participación de los maestros de Ecuador. Bastante nutritiva la experiencia de trabajo que han hecho ellos. Escucho que son maestros, creo de una universidad, no sé, pero sé que son maestros. Nada más hacer un comentario referente a todo este sincretismo que hablaron durante la conferencia en cuanto al catolicismo con con toda esta cosmovisión, ¿no? Coincido con ellos que aún voy a utilizar la visión de los pueblos originarios. Sin embargo, por toda la experiencia que he tenido en el trabajo
en mi interacción de la vida cotidiana en mi pueblo. Ahora que yo radico en una ciudad, veo que el catolicismo es la religión que más, pues obviamente fue la primera religión que nos impusieron los españoles, pero ellos, o esta religión es lo que más acepta esta idea de la cosmovisión de los pueblos originarios, porque las otras religiones, no sé, hablemos de otras, no sé, ahora se me ocurre los adventistas, los pentecostés, se cierran a esa idea de que solo está el cristianismo y punto. Y digo esto porque justo el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz para nosotros los mexicanos, y que también coincide con que es para la celebración de los manantiales, el día del agua, pero el día del agua, pero del agua donde nace el agua. Entonces, este sincretismo que hay entre lo que los españoles nos impusieron y que lo que aún permea de nuestra cultura, en este caso la maya, veo que se retoma, o sea, está el sincretismo entre ir y venir entre las cosmovisiones de los pueblos originarios y las creencias religiosas del catolicismo, ¿no? Y que está simbolizado en la cruz cristiana, que también nosotros tenemos la cruz maya. Entonces, ahí es donde platicaba, creo, un día con el doctor Saín, que es la religión que más es flexible en este sincretismo. No la estoy defendiendo, pero sí, comparada con las otras religiones, veo como justo esto que se están transfiriendo, ¿no? Nuestros conocimientos a lo extremo, a lo otro, a lo que ya no, muchos de lo que mucha gente cree, ¿no? Ya es que, por ejemplo, acá los mayas ya no existen, ya fueron, ya pasaron, eso fue antes de la conquista. Sin embargo, los que hablamos una lengua descendiente de la maya decimos, pues es que estamos aquí, estamos ahora, estamos en esta lucha de preservar nuestra cultura, que eso lleva la costumbre, las tradiciones, los conocimientos, y que finalmente, ¿no? Entrando al otro tema del capitalismo, pues también nos arrastra, ¿no? Esa parte del consumismo y el cambio radical de vida que hemos tenido. Y bueno, pues en este caso que también soy profesionista, trabajo con niños de edad preescolar, tengo hijos, pues estoy en ese conflicto, ¿no? Pero de tal vez ya no tener una parcela, como dicen los maestros ponentes, pero sí cambiar tu forma de ver el mundo, tu forma de estar en el mundo, de estar un poco más equilibrada, de no estarse peleando ni confrontándose con las personas que no coincidan con la misma idea. Y justo esto porque también en mi estado, que es el estado de Chiapas, pues está, hay un proceso de campaña política, está próximo la elección a presidentes municipales como a diputados, ¿no? Para tanto locales en el estado como federales. Y en esa disputa de ideas políticas que lejos de unir, que ese es su fin, ¿no? Dividir al pueblo. En la ciudad donde radico hay 13 candidatos para ser presidente municipal y cada uno defiende su idea. Y en no entrar en ese conflicto de decir, o sea, ay, bueno, pues tanta mentira que dicen, tantas promesas que no cumplen, en ese entender y poder
decirle al otro, bueno, pero ¿por qué dices cosas que no puedes cumplir? ¿No? Mejor di cosas que sí puedes hacer, que sea más coherente, que sea más creíble con las acciones. Pero entiendo que así es la política, así se juega y que en esta manipulación de poder, pues la gente que tal vez no tiene esa posibilidad de sentarse a pensar, a reflexionar, a analizar y analizarse sobre todo, obviamente, ¿no? Lucra o cree o les creen a esas personas que ya saben manipular a todo un pueblo. Bueno, es ligado a todo esto, va mi reflexión. Es un poco complejo poder encontrar una solución y decir, puedo hacer esto para la comunidad, pero me doy cuenta que se debe empezar desde uno mismo, desde la familia, y se va uno expandiendo. Y eso creo me reconforta, ¿no? Un poco de todo esto que veo y observo. Digo, bueno, sí, hay cosas que se puede hacer desde lo micro para ir como impactando, ¿no? Más a más personas. Pues ese es mi comentario y pues no sé si tengan algo que preguntar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿Quieren comentar algo, José María, María Gabriela, el comentario de Silvia? Lo ha dicho, sería trillar sobre lo mismo, es que vivimos un mundo de incoherencia. O sea, estamos, la sociedad está desarmonizada. Y por supuesto parte de nosotros que estamos desarmonizados, parte de esa división. Entonces, ya no hay valores. Tal vez en el pasado hubo de alguna manera un poco de valores, pero ahora ya no hay valores, solamente hay el interés del poder, el ego demasiado alto, en querer alcanzar y hacer promoción con mentiras para llegar a alcanzar ese objetivo que aparentemente parece estar por encima de los demás. Y respecto a lo de las religiones, sí, de alguna manera se puede ver que la religión católica hoy en día está quedando sin discípulos. Entonces, por supuesto, me imagino, yo pienso, ¿no?, que se suaviza y busca alguna alternativa de conciliar lo cruel que fueron en el pasado. Yo cuando hablaba de extirpación de idolatrías, era terrible, o sea, es tremendo. Entonces, yo creo que ahí ya no me meto más a juzgar. Cada persona tiene su forma de pensar, su forma de sentir, su ideal, y pues respetable. Siempre que seamos coherentes y hagamos por el bien las cosas, yo creo que estaría bien. En estos 5 últimos años de exilio pedagógico al que le llamé yo cuando se terminó el proyecto Inca Samana en el 2014, me mandaron para que me vuelvan a recatequizar o a recatolizar. Fui justo a una institución fiscomisional, me enviaron como docente. Gracias por decir maestro, pero yo sí siento que ser maestro no alcanzo todavía. Ojalá algún día, tal vez a los 80 años, tal vez pueda llamarme o decirme o me digan maestro y me sienta no orgulloso, me sienta tal vez coherente con ser tal vez un maestro. Me siento tal vez como una persona igual que los demás, tal vez facilitadora en los niños de espacios de desarrollo,
pero no profesor tampoco, porque el profesor es el que conduce, el facilitador es el que facilita las oportunidades para que pueda desarrollarse, así como un agricultor facilita el trabajo en la tierra para que una semilla pueda crecer. Entonces, un facilitador es el que facilita los espacios y los elementos necesarios para que un niño pueda también crecer con creatividad, con iniciativa, con autenticidad, con equilibrio emocional y para tener unos nuevos seres. Y el maestro ya sería prácticamente un sabio que con mover tal vez alguna varita puede lograr alguna transformación. Entonces, en ese sentido, yo no me siento aún maestro. Y nada, yo creo que eso, lo de la religión, le dejamos ahí y respetamos y continuamos. Gracias. Ana, tú tenías una pregunta, una intervención. No, no es pregunta, es me pareció muy, muy interesante la explicación de todo lo que son las ciencias matemáticas y las ciencias en general antes de la conquista. Y yo lo que tendría sería una petición de que por favor nos enseñaran esas matemáticas, bases 15, base 5 y a usar perdón si no recuerdo el nombre del instrumento de los nuditos y de los cuadritos, pero me parecieron maravillosos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Con gusto. Ven por aquí, por el sur del Ecuador, nos visitas y listo. Me encantaría ir al Ecuador. De hecho, les comento, o sea, va a haber 4 sesiones, pero ahorita estamos quedándonos con las 2 de cada quien porque estamos pensando que es importante primero crear una comunidad más grande, ¿no? Pero además de que, bueno, ya depende de María Gabriela y de José María si quieren en algún momento compartir, pero estamos pensando que en próximas sesiones haya una impartición de conferencias sobre matemática náhuatl y sobre matemática maya. Aquí en el grupo está Seín La Parra, que conoce la parte de lo maya, ¿no? Entonces sí, es parte vital porque justamente, y aquí creo que vamos a ir más o menos cerrando porque ya estamos cerca del tiempo, pero creo que nos permiten María Gabriela y José María ir construyendo como un tejido que a lo largo de unos años que compartamos vamos a ir viendo cómo se va juntando, ¿no? Porque todos nuestros pueblos pues tienen esta parte de la tierra y del ciclo anual y estos procesos de integralidad, ¿no? Desde lo teológico hasta la manera de concebir todo el cosmos y la interacción cotidiana. Y yo por ahí quería preguntarles para ir cerrando esta sesión, ¿no? Porque veo muchas cosas compartidas, no solo con pueblos de Mesoamérica, sino con otros de nuestra América, ¿no? De Abya Yala, ¿no? Y me llama la atención y me gustaría como que compartieran un poquitito más sobre la parte de la reciprocidad, ¿no? Porque yo lo que noto y de las lecturas que he hecho y el compartir, todos los pueblos tienen, ¿no? La parte, por ejemplo, no está ya Bilbao, pero Bilbao es purépecha y en la cultura purépecha se habla de mochantani, ¿no? Que es esa reciprocidad, ¿no? Del trabajo. Está el tequio, ¿no? De los nahuas, pero que no es solo nahua, es en realidad mesoamericano, ¿no? Pero creo que el Tahuantinsuyo llegó a tener una dimensión de la reciprocidad y del cuidado de los pobres y de los necesitados y de la redistribución, que si bien es continental, como que es muy particular y sobre todo muy particular porque teniendo la dimensión enorme que tuvo el Tahuantinsuyo, ¿no? Logró seguir manteniendo esa perspectiva y sin duda era también
pues un poco menos de las acciones militares de la dimensión que hubo, por ejemplo, entre los mexicas, ¿no? Entonces me gustaría si pueden cerrar un poquito con esa parte de la minga, del Aini, de toda la parte. Dice Bilbao que ahí está. Ah, ahí está, ok. ¿Ya? Adelante. Pues que comparta. Bueno, a ver. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Ya se fue? Bueno. Aquí estoy. Perdón. No, tranquila. A ver. Estos términos que funcionaban, que eran instituciones de alguna manera, llamémosle para relacionar o para entender en esos tiempos, pero que no eran instituciones, sino eran como más como principios y valores que se tenían. La minga es un trabajo mancomunado de ayuda mutua. Más se da el trabajo que puede ser dentro de la agricultura, dentro de una construcción, de una infraestructura, pero que se da en un sistema integrado de unidad. Es que abrí la cámara. O sea, no es una minga que ahora le llaman, sí, hagamos minga. Entonces, hagamos minga, pero nos reunamos 100, 500, 1000 personas y no hacemos nada. Y solo consumimos de pronto, bebemos o comemos, y más es un gasto para la familia. La minga en el pasado era una conexión que se daba entre todos esos seres con un solo objetivo. Por eso viene el Shungulla, Shukmaquilla, Shukyuyaylla, hasta conseguir, y en ese tiempo se tiene que lograr el objetivo. Qué sé yo, por ejemplo, voy a hablar solo con un ejemplo de una infraestructura de una casa. Si hay que hacer el techo o hay que entejar, pues este día que hacemos la minga para entejar la casa, pues se tiene que acabar eso. Y para acabar eso, entonces hay un movimiento, una coordinación, un sistema que funciona. Si unos están cogiendo la teja arriba, unos están empujando de abajo, otros están alimentando la teja para el que le va a botar arriba. Hay unos maestros que están colocando la teja en las maestras, en donde se llaman las maestras, en los puntos que son claves prácticamente para la construcción de ese techo, y hay otros que ya están armando prácticamente, colocando cuando el maestro ha colocado ya esos puntos claves para el enteje. Entonces, ese trabajo como hormiguitas, así integrado, conectado, interrelacionado con un solo objetivo y con el objetivo de terminar, es una minga que se hace con agilidad, con rapidez, con urgencia. Y entonces, claro, luego viene la celebración, por supuesto. Termina si viene la celebración. Entonces, esa es la minga, en un ejemplo de este techo. Esto se puede dar también, por ejemplo, en una deshierva o en una limpieza de monte, y que en un solo ritmo, por ejemplo, comienzan a mover la mano y comienzan a conectarse, y nadie puede irse más adelante ni puede quedarse más atrás, entonces se interrelaciona. Esa es una minga, y esa es la verdadera minga, el que funciona, el que ya hemos perdido y hemos olvidado. Ahora le llaman minga a cualquier cosa y se cree que reunirse es hacer minga, ¿no? Por otro lado, tenemos esto de la reciprocidad. Bueno, hay otros principios, pero hablar de la reciprocidad y el AINI más cercano, que nosotros estamos practicando, reconstruyendo prácticamente este AINI. El AINI es el cuidado afectivo amoroso de la familia y de las familias. Por ejemplo, una familia ha hecho algo, por ejemplo, en la cocina, o ha sembrado algo en la tierra, y tiene esto y dice, bueno, muy bien, yo voy a compartir con mi vecino, voy a compartir, voy a pensar con los demás, voy a darle a la otra persona, pero sin el interés de que, bueno, yo voy a dar y voy a esperar que me devuelva algo, que me dé algo. No. Simplemente en el sentido del cuidado, en el sentido afectivo, en el sentido amoroso, de dar y de cuidar de esa otra familia, o de todas las familias de esta comunidad. Pero la reciprocidad es otra familia, no le hace sentir bien solo recibir. Inmediatamente, dependiendo de lo que pueda tener o lo que disponga sembrado o lo que pueda hacer, de la habilidad que puede tener, le nace volver nuevamente
a dar, qué sé yo, voy a hacer unos pancitos o voy a hacer unas tortillitas y también le voy a llevar. Por ejemplo, supongamos aquí me pasa un ejemplo concreto. Mi vecino, que es mi tío, está cerca, de pronto me trae un quesillo, me dice, ay sí, ellos no tienen vaca, ya se les han pasado las vacas, ya no tienen leche y no tienen quesillo, entonces le voy a dar y me trae una fuentecita con unas libras de quesillo. Entonces me da eso, yo no puedo coger y esa fuente ir a devolver vacía, y muchas veces hasta sucia sin lavar, ¿no? O sea, primeramente tengo que lavar, luego pues en esa misma fuente voy a dar, qué sé yo, un motecito, un tostadito, unas empanaditas, unas tortillitas, o algo que yo también tenga y pueda compartir, y lo doy con amor para compartir también con ellos. Tal vez tenga, pero de pronto igual quiero compartir, es más la manifestación del amor, del sentimiento, del amor, del cuidado. Entonces eso estamos nosotros en unas familias ahora haciendo en la práctica aquí, reconstruyendo. En general hay, pero se va perdiéndose si no le damos esa, como decir, esa vida, esa energía para que funcione de esa manera y las futuras generaciones puedan ir aprendiendo. Entonces, no sé si con esto en síntesis, tal vez podríamos especificar ya más adelante, como decía Pedro, puntos especiales si es que hay el interés, bueno, no sé cómo le van a manejar ahí, si hay un interés, como decía, de pronto del aprendizaje de la matemática con la yupana o de la lectura de los tocapos en ese sentido, o sea, ya específicamente tal vez unas clasecitas del manejo de estas habilidades, de estas herramientas que utilizaban y que se utiliza para el desarrollo del pensamiento andino. Entonces esto más adelante podemos ver si hay interés, podríamos ahondar un poquito más en estos sistemas de Minga, de Aini, de reciprocidad, de los principios y valores del mundo andino, tal vez, y bueno, eso, espero haber compartido un poquito. Por supuesto, muchas gracias. Y bueno, ya ahí aclaran el término yupana y quipu. ¿Vas a hablar, María Gabriela? Adelante. Yo quería acotar del Aini. Encontraron en Kotosh esta clave de las manos cruzadas. Y es el principio del Aini, que es el dar y el recibir. Estar atentos para dar al que necesita y también saber recibir con el corazón abierto. Esa es la base de la redistribución y de la reciprocidad. El aceptar, dar y recibir. Y ahí también estamos con unas prácticas nuevas, pero ya el tiempo está sobre el tiempo. Acuérdense si es que quieren que les hablemos del Aini en actualidad y también podemos referirnos al Aini en antigüedad. Pero nosotros, como ven, traemos a la sabiduría andina a nuestra vida práctica porque creemos que de eso se trata, que así nos vamos descolonizando y así vamos trascendiendo andinos de una manera andina. Y por supuesto, cuando quieran un espacio en el que compartamos la yupana, podemos aprender a sumar otra vez, aprender a sumar con el corazón y con las manos. Si queremos. Perfecto. Si queremos. Y también la kelka inca, que es esta forma de escribir con signos de dibujar consonántica. También podemos leer, aprender a leer y escribir en inca. Y el otro material es el quipu. El quipu y la kelka tienen mucha relación, porque lo que escribes con kelka puedes identificar con quipus. Queremos. Sí, yo creo que será algo de interés, pues lo consultamos en la comunidad que se vaya formando, pero muy seguramente sí va a haber interés. Ellos tienen módulo. Sí, ok, pues bueno, también entonces aclara aquí. Sí, adelante. Sí, para ir cerrando, entonces, así como abrimos igualmente en nuestra tradición, tenemos que cerrar este espacio, volver nuestras energías a nuestro cuerpo, no dejar dispersos esas energías por ahí sueltas. Entonces, les pido de favor nuevamente cerrar sus ojitos. La velita ya se terminó de consumir. Hemos tomado el tiempo que teníamos que tomar y el espacio. Y sentirse libres, que estaban atados a mi energía.
No, de chiste. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a Les quiero todos, a muchísimo. todas. Gracias, Pedro. Gracias, Gracias. Josefita, por hacernos Nos partícipes vemos. de Muchas esto. gracias por Hasta todo. luego. Muchas Los gracias. quiero. Buenas Quiero noches. mucho. Una linda Gracias a noche. todos y a lo mejor un anuncio, la próxima sesión va a ser sobre el sentipensar de Hawái, ¿sí? Entonces ahí nos vemos en 15 días. Solo va a ser una sesión y y después vamos a darle continuidad con, si nos quieren dar otro módulo, y tendremos ahí otras propuestas. Bueno, pues hasta luego a todas, a todos. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias. Rico Nacucho. Ay, ay. Gracias, gracias. Bye bye. Bye, bye. Gracias. No tengo ninguna.